Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenidos a nuestro análisis de los mercados, análisis de los domingos, nuestro segundo análisis de este año y cuarto año en curso. Este análisis es traído a ustedes gracias a Continental FX en conjunto con Trading Academy. Bueno, vamos a ver entonces qué pasó la semana pasada y cómo nos fue. Aquí podemos ver en el gráfico diario de los majors lo que hicieron desde el 23 al 27 de enero y prácticamente como generalmente nos sucede, le atinamos, le achuntamos a prácticamente todo lo que proyectamos. En todo caso, como podemos ver aquí, hubo buen movimiento durante la semana. El Nikkei fue el gran ganador de la semana, mientras que el dólar canadiense también fue uno de los grandes ganadores. En todo caso, ¿qué pasó la semana pasada? El dólar estadounidense estuvo mezclado en la primera semana de ejercicios en la presidencia de Trump. Esta semana tenemos la decisión de tasas en Japón, Estados Unidos y en el Reino Unido. Además tenemos los datos del PIB de Canadá y las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Además que para todos aquellos marcianos tenemos nuestro almuerzo mensual del primer viernes de cada mes. Los datos de Estados Unidos fueron más débiles de lo esperado, con la primera estimación del PIB para el último trimestre del 2017 por debajo de las expectativas, con un crecimiento del 1,9% en lugar del 2,1% anticipado inicialmente. Mucha gente ya estaba anticipando esta caída, sobre todo por el tema de las elecciones. Se estimaba que iba a haber un retroceso en el PIB. Un descenso en las exportaciones fue la razón principal de esto. Donald Trump firmó un montón de órdenes ejecutivos esta semana y la reacción inicial fue una caída del dólar, pero el dólar se recuperó hacia el final de la semana. En resumen, la semana pasada la libra esterlina, el dólar neozelandés y el dólar canadiense fueron las monedas más fuertes, mientras que el yen fue la moneda más débil. Esta semana será especialmente interesante por lo que tenemos la decisión de intereses de la Fed y de Japón y de Gran Bretaña, con sus respectivos discursos, además de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos que vienen el viernes. La debilidad del yen es la más obvia, por lo que si tuviera que elegir una operación sería irme corto en el dólar yen. El yen está en mínimos de 10 días frente a todos los majors. Así que esa sería la operación que tomaría si es que tuviera que tomar una operación en este momento. Veamos qué nos tiene preparado esta semana. Bueno, el día lunes, que en realidad en este momento ya es lunes en China, es feriado. En realidad el lunes no tenemos mayores noticias, también es feriado por el año chino, el año nuevo chino en China. Y el martes sí tenemos una ráfaga de noticias, así que ojo con el día martes. Tenemos muchas noticias el martes, tenemos unas pocas noticias el miércoles, aunque una de las principales noticias es la decisión de las tasas de interés. ¿Ya? Esta va a ser una semana bien interesante. El jueves tenemos algunas otras noticias, entre las cuales tenemos la decisión de las tasas de Gran Bretaña, además de algunos banqueros centrales que van a hablar como Draghi, por ejemplo. Y finalmente el viernes tenemos el Non-Farm Payroll, el NFP, que es las nóminas no agrícolas, que es la noticia de más alto impacto entre todas. Es la madre de todas las noticias. Bueno, vamos a ver cuáles son las principales noticias fundamentales de esta semana. La primera de ellas es el día martes, que es la decisión de las tasas de Japón. El Banco de Japón mantuvo su política monetaria sin cambios en su reunión de diciembre. La decisión estuvo en línea con las previsiones del mercado. El banco también dijo que continuaría incrementando las compras de ETFs a una tasa anual de 6 billones de yenes.
Los precios al consumidor subieron levemente en octubre por primera vez en 9 meses, aunque la inflación subyacente observó otra caída. Además, las exportaciones anuales disminuyeron ligeramente, lo que indica una mayor actividad económica en todo el mundo. Luego tenemos el martes a las 3:30, horario GMT, el PIB canadiense. El Producto Interno Bruto de Canadá se contrajo inesperadamente en octubre en un 0,3%, en medio de una desaceleración de la producción. Los economistas esperaban un pequeño aumento del 0,1%. La industria cayó un 2%, la mayor caída desde diciembre del 2013. Los bienes duraderos y no duraderos cayeron un 2,1% y un 2% respectivamente. Polos, el presidente del Banco Central canadiense, esperaba que las exportaciones no energéticas, incluidas las manufacturas, tuvieran una recuperación tras el colapso de las materias primas del 2014. Los servicios aumentaron un 0,1% en octubre. El comercio al por mayor y al por menor aumentó un 0,7% y un 0,6% respectivamente. Se espera que la economía canadiense haya aumentado un 0,3% en noviembre. Luego tenemos la confianza del consumidor de Estados Unidos, el martes a las 15 horas. La moral del consumidor saltó en diciembre al nivel más alto desde agosto del 2001, o sea, en más de 16 años, mostrando que los americanos están más seguros sobre las perspectivas. La confianza se elevó a 113,7 tras una revisión de 109,4 en noviembre. La lectura fue mayor de la esperada. Los estadounidenses tienen grandes esperanzas de que la administración de Trump lleve a la economía de Estados Unidos a nuevos máximos. Se espera una puntuación de 112,6 en esta ocasión. De ahí el mismo miércoles a las 13:15 o 8:15 horario de Nueva York tenemos las nóminas no agrícolas según la empresa ADP. ADP es una empresa privada que hace nóminas y por lo general es un indicativo de qué es lo que va a hacer el NFP. Mi comentario personal siempre ante esto es que nunca he visto que le haya chuntado el ADP, así que no le tengo mucha confianza. Sin embargo, el mercado lo escucha y por ende lo tenemos que escuchar nosotros. El sector privado estadounidense agregó 153,000 empleos en diciembre, por debajo de las previsiones del mercado. Los economistas esperaban que el informe de empleo de ADP mostraría una ganancia de 171,000 empleos. Se prevé una ganancia de 165,000 empleos en el sector privado para enero. De ahí las siguientes 4 noticias son el PMI manufacturero de Estados Unidos según ISM. Este es el miércoles a las 15 horas. El índice de fabricación de ISM subió en 1,5 puntos en diciembre, alcanzando la mejor puntuación en 2 años. Los analistas esperaban que el índice alcanzara 53,7. Las nuevas órdenes subieron a 60,2, subiendo 7,2 puntos, el salto más agudo histórico desde que se empezó a ver este índice. La producción aumentó 4,3 puntos a 60,3, el empleo subió 8 décimas a 53,1 y las órdenes de exportación alcanzaron 56, que es un máximo de 2 años y medio. Este fue un fuerte comienzo para el 2017 y se espera que una puntuación de 55 para enero. Luego tenemos el miércoles 30 minutos después, a las 15:30, tenemos los inventarios de crudo de Estados Unidos. Los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 2,93 millones de barriles en la semana pasada del 20 de enero a 488,3 millones, aumentando un 5,3 con respecto al mismo periodo del año pasado. Los inventarios de gasolina subieron 6,8 barriles a 253,2, mientras que los destilados aumentaron marginalmente un 0,1 millones, o sea, 100,000 barriles a 169,1 millones. Las importaciones promediaron 7,8 barriles por día en la semana, a 568,000 barriles por día desde la semana anterior. El total de productos suministrados durante las últimas 4 semanas promedio fue de 19 millones de barriles diarios, un descenso de 300,000 por día con respecto al promedio de 4 semanas de la semana pasada y un descenso de 2,6% con respecto al mismo periodo del año pasado.
quiere decir que el consumo está bajando, lo cual la lógica nos diría que si el número sigue en esta tendencia, estaríamos viendo caídas en el precio del petróleo. Pero ojo, eso tendríamos que verlo primero en los números. Luego tenemos el mismo miércoles a las 19 horas, tenemos la decisión de tasas de Estados Unidos. La Reserva Federal decidió aumentar la tasa de interés de referencia en diciembre, tal como lo anticipó ampliamente. La tasa de fondos federales se incrementó en 25 puntos básicos, a un rango de 0,50 a 0,75%. Esta fue la segunda subida de tasas en 10 años. La Fed planea levantar gradualmente la ayuda de política monetaria y permitir que la economía avance sin ella. El presidente electo Donald Trump se comprometió a recortar impuestos a las corporaciones e individuos e invertir cerca de 550.000 millones de dólares en infraestructura. Los economistas esperan que estas medidas estimulen el crecimiento económico y la inflación, al tiempo que apoyan los ingresos de las empresas. Así que aquí realmente no se espera que haya ningún cambio. Sin embargo, después de la decisión siempre hay un discurso, digamos. Y esto es lo que el mercado va a estar escuchando para ver cómo están viendo la economía. Luego tenemos el día jueves a las 12 la decisión de tasas de Reino Unido. El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés sin cambios en 0,25%, pero advirtió que la inflación más alta y el crecimiento de los salarios más lento pesará en los presupuestos de los hogares del 2017. El Banco Central reiteró su posición anterior de que estaba listo para hacer que la política monetaria sea más estricta o más flexible dependiendo de cómo la economía evoluciona dado el proceso Brexit. Se espera que el crecimiento se desacelere y que una mayor inflación no se traduzca en salarios y expectativas de inflación. Se espera que el Banco Central mantenga la tasa a largo plazo del 2017. Además de la declaración de tasas, las actas de la reunión, el Banco de Inglaterra también publica su informe trimestral de inflación. Eso es lo que van a ver, pero ojo, con la caída que ha habido de la libra, ¿ya? Es lógico que haya habido un aumento en precios, porque obviamente la moneda compra menos y por ende tienen que subir los precios para compensar la caída de la moneda. Así que hay que tomar eso en cuenta cuando se vean las cifras y el reporte trimestral de inflación. Las últimas tres noticias de alto impacto de esta semana son las peticiones de desempleo de Estados Unidos, que es el jueves a las 3:30. La semana pasada los estadounidenses solicitaron más beneficios iniciales de lo que estaba esperado. El número de peticiones subió en 22.000 a 259.000. Sin embargo, a pesar del gran aumento, el número de reclamaciones sigue siendo bajo. El promedio móvil de 4 semanas cayó en 2.000 a 245.500 la semana pasada, el nivel más bajo desde noviembre de 1973. Los economistas esperaban que las peticiones llegaran a 247.000. Ahora se predice que serán 251.000 esta semana. Aquí lo importante es que llevamos creo que es casi 2 años por debajo de 300.000, lo cual es un récord jamás que nunca se había llegado. Sobre todo analizando que la economía es mucho más grande y la población es mucho más grande que hace 40 años atrás o 43 años atrás. Luego tenemos el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, el viernes a las 3:30. Las nóminas no agrícolas crecieron menos de lo esperado en diciembre, agregando 156.000 empleos. Sin embargo, el aumento más pequeño de lo previsto se vio eclipsado por una fuerte ganancia en los salarios. La tasa de desempleo subió a 4,7%. Los economistas esperaban un crecimiento en las nóminas de 175.000 y la tasa de desempleo en 4,7%. La nómina positiva en este caso, la noticia positiva en este informe fue la ganancia en los salarios. La ganancia promedio por hora subió en 10 centavos a $26 la hora, lo que representa una ganancia anualizada de 2,9%. El crecimiento de las ganancias por hora promedio es una evidencia real de que el mercado laboral se ha recuperado.
En enero se calculan 170.000 nuevos empleos no agrícolas y se prevé que los salarios aumenten un 0,3%, con el desempleo manteniéndose en 4,7%. Y por último tenemos el PMI no manufacturero ISM de Estados Unidos. La actividad del sector de servicios registró una sólida ganancia en el 2016. El ISM informó que su índice no manufacturero se mantuvo sin cambios en 57,2 desde noviembre, superando los pronósticos de 56,8. Fue la lectura más alta del índice desde octubre del 2015. La puntuación más alta derivó del índice de empleo, subiendo 5,1 puntos porcentuales mensuales a 58,2. Se espera una puntuación de 57 puntos en esta ocasión. Bueno, ahora vamos a ver el análisis fundamental de los diferentes activos que siempre analizamos, empezando por el euro. En cuanto al euro, este trató de subir, pero finalmente terminó más abajo de la apertura. El PIB y las cifras de inflación se destacan en una semana de muchas noticias. Los datos salieron mezclados en la zona euro, con una caída en la medida IFO de Alemania y los PMIs en diferentes direcciones. Mientras que en Estados Unidos, la primera semana de Trump estuvo bastante ocupada, con una caída inicial en el dólar estadounidense seguida por una recuperación. Donald Trump está empezando a decepcionar antes de lo esperado. En este contexto, el billete verde podría caer y el euro, a pesar de lo bajista de Draghi, podría subir. Voy a ser momentáneamente alcista fundamentalmente hablando, aunque técnicamente hablando sigo siendo bajista. Como ustedes pueden ver, el euro trató de hacer un rally alcista durante el transcurso de la semana pasada, pero encontró suficiente resistencia por encima del nivel de 1,0750, que es lo que dijimos la semana pasada que era el techo en este par, para cambiar las cosas y formar una gran estrella fugaz. ¿Ya? Esto es un signo muy negativo, además que hemos estado en una gran tendencia bajista por algún tiempo. Fundamentalmente hablando, todavía tenemos una situación que favorece al dólar estadounidense sobre el euro, ya que el Banco Central Europeo continúa expandiéndose y con flexibilización cuantitativa, mientras que la Reserva Federal parece muy probable que aumente las tasas de interés pronto. Una ruptura por debajo de la parte inferior de la estrella fugaz es una buena señal clásica que comienza a venderse. Y creo que llegaríamos hacia los mínimos de nuevo. Sigo siendo bajista. Fundamentalmente hablando, la libra dólar. La libra dólar continúa su camino alcista la semana pasada, ganando 160 puntos. El par cerró en 1.2542, su cierre semanal más alto desde principios de diciembre. Los eventos clave de esta semana son los reportes PMI y la decisión de tasas. Como era de esperar, el PIB estadounidense se ablandó en el cuarto trimestre en comparación con el trimestre anterior. La economía creció un 1,9%, cerca de la estimación del 2,1%. Las peticiones de desempleo y las ventas de viviendas existentes no llegaron a las expectativas, pero la confianza del consumidor subió ligeramente más alta, superando el pronóstico. En cambio, en el Reino Unido, el PIB preliminar subió hasta 0,6% por encima del pronóstico que fue de 0,5%. Apenas con una semana en su nuevo trabajo, Donald Trump no ha evitado los movimientos polémicos, dando lugar a cierto nerviosismo en los mercados. El nuevo presidente retiró a los Estados Unidos del TPP, del Tratado de Transpacífico, y ha intensificado las tensiones con México. Ya dijo que iba a subir en 20% las importaciones de México para pagar por la famosa pared, el famoso muro, ¿ya? Sin embargo, la economía es fuerte y si los niveles de inflación siguen subiendo, podríamos ver aumentos adicionales en las tasas, lo que obviamente es alcista para el dólar estadounidense. En el Reino Unido, los mayores niveles de inflación han impulsado a la libra, y los mercados estarán monitoreando el informe de inflación del Banco de Inglaterra. En todo caso, sigo siendo bajista en la libra dólar. Técnicamente hablando, la libra dólar rompió al alza durante la semana, despejando el nivel de 1,25. Sin embargo, hay un poco de agotamiento por encima de este nivel. Así que creo que va a seguir siendo un mercado muy volátil. Sin embargo, creo que la vela de envoltura de la semana antepasada es una señal
muy positiva y creo que es probable que solo sea cuestión de tiempo antes de que este mercado trate de subir aún más alto. Soy momentáneamente alcista y bajista en el largo plazo. Esta vela de aquí, ¿ya? Es una vela muy significativa en el transcurso, en un gráfico semanal. Es una vela muy significativa que nos dice que el movimiento a la baja momentáneamente se acabó. Pero acordémonos que aquí tenemos un techo. Así que intentamos subir, terminamos por debajo de este nivel donde tenemos aquí terminamos justo ahí. Ahora tenemos que ver qué es lo que va a suceder. En cuanto al dólar yen, fundamentalmente hablando, tuvo una semana difícil, perdió 125 puntos, ¿ya? Frente al dólar. El par cerró la semana en la línea de 1.15. El evento clave de esta semana es el gasto en los hogares y el discurso de la decisión de tasas. En Japón los índices de inflación siguen siendo anémicos. Por ejemplo, el IPC de Tokio registró una caída de 0,3%, mientras que en Estados Unidos, aunque algunos números no llegaron a las expectativas, igual son buenos. La economía estadounidense es fuerte y si los niveles de inflación se mueven más arriba, podríamos ver más alzas de tasas, mientras que en Japón sigue luchando por tener siquiera inflación. Así que sigo alcista. Técnicamente también sigo alcista. Terminamos formando un martillo por segunda semana consecutiva y chocando justamente contra un 112,5, que es el piso en este caso. Así que definitivamente soy alcista. Comprar el dólar yen en las retracciones es una muy buena idea. Dólar australiano, sigo siendo bajista. El dólar australiano, fundamentalmente hablando, registró pérdidas modestas la semana pasada y el par cerró en 0.7520. Hay 9 eventos en el calendario australiano de esta semana. El IPC australiano cayó a 0,5% en el cuarto trimestre, por debajo de la estimación del 0.7%. La economía de Estados Unidos es fuerte y si los niveles de inflación siguen subiendo, podríamos ver más subidas en las tasas, lo cual obviamente nos pone al contrario de Australia. O sea, mientras que Australia está viendo cómo cae su economía, Estados Unidos está viendo cómo sube su economía. Así que sigo siendo bajista. Técnicamente también sigo siendo bajista. El dólar australiano hizo muy poco durante la semana, formando una vela relativamente neutral, justo por encima del nivel de 0,75. Si somos capaces de romper por debajo del nivel de 0,75 e inclusive, más importante, el nivel de 0,74, el mercado debería caer desde allí y llegar a niveles de 0,72. Alternativamente, si rompemos por encima de la parte superior de la vela, el mercado debería tratar de llegar al nivel de 0.7750. Este es un mercado que parece estarse cuestionando a sí mismo, pero hay que tener en cuenta que los mercados del oro parecen bajistas en los gráficos semanales y el oro tiene un alto impacto sobre el valor del dólar australiano. Así que sigo siendo bajista. En cuanto al dólar neozelandés, el dólar de Nueva Zelanda tuvo una semana positiva, disfrutando de un buen IPC. La próxima semana incluye el informe laboral, entre otras cifras. El índice de precios al consumidor de Nueva Zelanda subió un 0,4% en el cuarto trimestre, más fuerte que el 0,3% que se esperaba. Esto limita el alcance de los recortes de tasas. El gasto de tarjetas de crédito también registró un sólido aumento del 0,4%. La economía de Nueva Zelanda se ve muy bien. Podríamos obtener otro recordatorio de eso con el informe laboral. Soy momentáneamente alcista en el dólar neozelandés. Técnicamente sigo siendo bajista. El dólar neozelandés se recuperó durante la semana, probando la región de 0,7350. Sin embargo, retrocedimos un poco y parece que la línea de tendencia alcista, la línea roja que tengo ahí, continuará siendo resistiva. Alternativamente, si rompemos sobre el nivel de 73.50, siendo que el mercado saldrá al alza y puede que siga subiendo mucho más lejos. Si logramos romper por debajo de la parte inferior de la vela semanal, entonces creo que el mercado se desmoronará. Esta semana y tal vez la siguiente debería ser vital para determinar la dirección más a largo plazo. Sigo siendo bajista. En cuanto al dólar canadiense, sigo alcista. El dólar canadiense se recuperó la semana pasada ganando 150 puntos. El dólar CAD cerró la semana en 1.3150. El evento clave de esta semana es el PIB.
Como era de esperar, el PIB estadounidense se ablandó en el cuarto trimestre en comparación con el trimestre anterior. En Canadá hubo un solo lanzamiento, las ventas al por mayor, que cayeron a 0,2% dentro de las expectativas. La economía estadounidense es más fuerte que la canadiense y esto debería seguirse reflejando en el tipo de cambio, sobre todo si el petróleo cae. Técnicamente hablando, también soy bajista. El dólar CAD cayó durante la semana probando el nivel de 1.30. Esta es un área que continúa ofreciendo soporte, pero la línea de tendencia alcista anterior continúa ofreciendo resistencia. Hay que prestar atención en los mercados de petróleo, que tienen una influencia masiva en el dólar canadiense. Así que sigo siendo alcista. Ahora, si rompemos esta línea verde que vemos aquí, que está en 1.30 y alguito, y la rompemos a la baja, eso sería una señal muy bajista. Lo dudo, pero puede pasar. En cuanto al oro, el oro en un principio trató de subir durante la semana, pero se desmoronó significativamente y cortó a través del nivel de $1.200. Esta es una vela muy negativa, pero hay algo de apoyo justo debajo. Esta vela semanal se ve muy bajista, hay que prestar atención al índice del dólar estadounidense, ya que tiende a trabajar en la dirección opuesta al metal amarillo. Sigo siendo bajista. El petróleo, el mercado del petróleo West Texas Index, el crudo estadounidense, no hizo casi nada durante el transcurso de la semana, ya que continuamos rebotando alrededor del nivel de $53. En la actualidad creo que estamos consolidando entre el nivel de $50 en la parte inferior y 55 en la parte superior. Debido a esto, el comercio a largo plazo es casi imposible ahora. Mirando a largo plazo, creo que el nivel de 60 debería ofrecer resistencia masiva y continuará ofreciendo a los vendedores oportunidades de involucrarse. Creo que es el techo absoluto en este mercado. La cuestión ahora es si llegamos a esta zona o vamos a romper a la baja. Los problemas estructurales siguen afectando al petróleo en lo que se refiere a la sobreoferta. Soy neutro hasta que rompamos bajista a largo plazo. El índice del dólar estadounidense cayó fuertemente al inicio de la semana, pero se dio la vuelta y terminó con un gran martillo. El martillo es una señal muy alcista, por lo que si rompemos el máximo de la semana, seguirá subiendo mucho más. Por otro lado, si rompemos el mínimo de la semana, es muy probable que el dólar baje fuertemente, pero estaríamos dentro de este canal semanal, que sería lo más sano que subamos dentro de este canal. En cuanto al cobre, el cobre subió ligeramente la semana pasada recuperando el nivel perdido la semana anterior. El metal rojo sigue en modo de consolidación y no es hasta que rompamos el techo o el piso de este mercado que podremos tomar una posición a más largo plazo. Por ahora solo se puede operar en gráficos de corto plazo. En todo caso, aquí tenemos una muy clara consolidación. Soy bajista a largo plazo, pero para eso tendríamos que romper esta línea verde. Ahora las bursátiles llegaron a máximos, sobre todo las estadounidenses y la alemana del DAX. El Dow cayó inicialmente durante la semana, pero finalmente estalló por encima del nivel de 20.000. Ahora parece que estamos libres para ir mucho más alto y creo que las retracciones seguirán ofreciendo valor que la gente querrá aprovechar. De hecho, creo que el mercado está en un tipo de escenario de comprar y retener a largo plazo. Y la venta ni siquiera es una posibilidad. Así que sigo siendo alcista, no descarto una pequeña retracción, pero ahora lo que tenemos que ver es que 20.000 se transforme en el piso de este mercado. En el S&P 500 pasó algo similar, rompimos la consolidación, rompimos finalmente por encima de 2.275. Ahora tenemos un nivel psicológico que romper, que es el nivel de 2.300, siendo un número redondo. Por lo general son barreras psicológicas. Creo que las retracciones a corto plazo continúan ofreciendo oportunidades de compra, no tengo ningún interés en vender y creo que el S&P 500 va a ir mucho más alto, así que sigo siendo alcista. En cuanto al DAX, el índice alemán tuvo una semana positiva, despejando la parte superior del martillo de la semana anterior. Debido a esto parece como si el mercado está listo para ir mucho más alto y creo que el nivel de 11.500 sigue siendo el piso. Si podemos romper por encima de la parte superior de la vela de la semana
pasada deberíamos seguir avanzando. Creo que los retrocesos ofrecen valor, tal como en los índices gringos, y que el DAX continuará ofreciendo, liderando el camino más alto para todos los demás índices de la Unión Europea. Vender no es ni siquiera una opción en este momento, sigo siendo alcista. En cuanto al Nikkei, el Nikkei cayó en un principio durante la semana, pero finalmente se dio la vuelta y terminó por segunda semana consecutiva con un martillo. Creo que es solo cuestión de tiempo antes que rompamos el techo de esta consolidación y sigamos subiendo fuertemente. Así que sigo siendo alcista. Y por último, aquí tenemos el promedio de las últimas 4 semanas de movimientos en los pares de divisas. Tenemos buenos movimientos, buenas oportunidades para sacar pedacitos de este mercado. Así que, como pueden ver, pues tenemos buenas oportunidades. Bueno, les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal. Los esperamos todos los domingos. Este análisis es traído gracias a Continental FX y a Trading Academy. También los invitamos a que nos conozcan Continental FX Social, que es una plataforma innovadora donde ustedes pueden seguir a traders exitosos o pueden inclusive copiar sus operaciones automáticamente. Es una muy buena manera de ir aprendiendo o ir ganando dinero mientras se va aprendiendo a cómo ser independiente en sus inversiones. También los invitamos a que conozcan nuestros reconocimientos. Hemos sido considerados 2 años consecutivos por parte de World Finance y de International Finance Magazine como mejor broker de Latinoamérica y de Sudamérica respectivamente. Bueno, les doy las gracias, espero que tengan una excelente semana y cualquier cosa nos visitan en nuestras oficinas o nos llaman o nos escriben. Muchas gracias, cuídense mucho. Chao, chao.